va a conversar con Imma Puig, amiga, persona a la que diría que aplica muy bien eso de tener dos orejas y una boca, sabe escuchar y aparte lo ha hecho como parte de su profesión, es psicóloga clínica, especialista en consultoría y gestión de equipo de empresas y de equipos, ya sean empresas familiares y multinacionales. Destacan sus 15 años en el Barça o desde hace más de un lustro gestionar el equipo del Sallé de Can Roca. Imma, gracias, qué bien conversar contigo. Y como estamos en este Working for Happiness, yo os estoy pidiendo a todos con los que charlo, tengo la oportunidad de charlar, es que definamos el terreno que pisamos. Es decir, cuando hablamos, que hablaremos de felicidad en estos minutos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es tu concepto de felicidad? Hola Sandra, para mí realmente es un placer y una satisfacción tener esta conversación hoy contigo y quiero agradecer a Margarita Álvarez y a todo su equipo el que me hayan permitido compartir hoy esta sesión, esta jornada del Congreso. Pues entrando en materia, para mí felicidad es querer y ser querido. Es tener a alguien a quien querer y que quien tú quieres que te quiera como tú quieres ser querido. Cuando lo conseguimos, sentimos felicidad. Es claro. Que, además, yo no he conocido a nadie, no sé si tú sí, yo no he conocido a nadie al que no le guste sentirse querido. No, yo creo que tampoco. Yo creo que tampoco. Porque además sentirse queridos es una necesidad básica desde que nacemos y a partir de entonces todo lo hacemos para que nos quieran. Para que nos quieran y para que nos reconozcan, porque reconocer es querer. Qué felices nos hace el reconocimiento. Lo necesitamos como el aire que respiramos. Y me atrevería a decir que la mayoría somos adictos al reconocimiento. Y llama la atención que con lo que nos gusta a todos el reconocimiento seamos tan tacaños y tan rácanos en el momento de darlo a los demás. Siempre hay un motivo para decirle al otro que nos gusta algo de lo que hace o de lo que dice. Naturalmente, también hay siempre un motivo para decir que algo de lo que dice o que hace no nos gusta. Pero sí que llama la atención que aunque nuestra pareja, nuestros hijos, compañeros de trabajo, amigos, habitualmente hacen más cosas que nos gustan que no nos gustan, de 100 cosas que hagan al día, quizás 90 las hacen como a nosotros nos gusta y 10 como no nos gusta, pues va y les decimos las 10 que no nos gusta y no les decimos ni una de las 90 que nos gusta. Yo diría que la falta de reconocimiento es el coronavirus de la felicidad. Qué felices nos sentimos cuando nos reconocen y qué confinados emocionalmente nos sentimos cuando no nos reconocen. El día que Hacienda descubra los beneficios que nos provoca el reconocimiento, yo creo que nos hará pagar por ello, con lo cual vale la pena que aprovechemos ahora que todavía es gratis. Has hablado y has hecho un símil, la verdad, muy interesante para reflexionar, ¿eh? Has utilizado coronavirus y has utilizado confinamiento. Yo te lo recojo y a la realidad de mucha gente, ¿no? El mundo ha cambiado, nosotros con este confinamiento hemos cambiado, Imma, y el desconcierto, ¿no? Esa palabra que nos pesa como una losa, y hemos intentado toda la vida, ¿no? Utilizar el control para manejar ese desconcierto vital, pero estamos en un momento de mucho desconcierto que no vale el control. Entonces, ¿qué hacemos con el desconcierto? ¿Cómo lo gestionamos? Realmente estamos en momentos de una gran incertidumbre y hay una frase de Mario Benedetti que la encuentro oportuna, bueno, al máximo, y es que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron las preguntas. Todo lo que estamos haciendo ahora, hay un montón de cosas que no las habíamos hecho nunca.
y las que hacíamos siempre las hemos de hacer de forma diferente. Fijémonos ahora mismo cómo estamos haciéndolo de forma diferente a como lo hubiéramos hecho en otras circunstancias, ¿no? En realidad, si alguien hubiera propuesto para poder experimentar lo que estamos viviendo y que esto nos sirviera y fuera útil para mejorar como sociedad, si alguien hubiera dicho, paramos todo el mundo durante 2 meses y vemos cómo reaccionamos y estudiamos cómo tendríamos que hacerlo por si sucede alguna vez, al que lo hubiera propuesto probablemente lo hubieran lapidado. Porque además no nos han educado para afrontar la incertidumbre. Hemos estado viviendo instalados en la certidumbre la mayoría de nosotros. La certidumbre de saber que cada día íbamos a comer, que de pequeños íbamos a ir a la escuela, que tendríamos trabajo, que si enfermábamos íbamos a tener un médico a nuestra disposición, que si abríamos un grifo iba a salir agua. En cambio, hay culturas que están más habituadas a la incertidumbre. Hay culturas en las que cada mañana, cuando se levantan, no saben si van a tener trabajo aquel día, ni siquiera si van a comer. Estos países están más acostumbrados a vivir en la incertidumbre. Esta semana, en una sesión de trabajo con un empresario mexicano, propietario de 22 restaurantes y 1.500 trabajadores a su cargo, me decía: nosotros estamos más preparados a la incertidumbre que ustedes. Cuando un terremoto nos echa todo por tierra, hemos de volver a empezar. Otra conversación que ahora me viene también al pensamiento ha sido esta semana también con un paciente de 50 años que desde los 23 años vive en la incertidumbre. Le detectaron un cáncer de médula. Está sometido a constantes operaciones y revisiones. Y el tiempo que transcurre entre las pruebas, porque le ha salido un bulto, las pruebas porque en la piel le ha aparecido una mancha, desde las pruebas y las operaciones hasta que le dan los resultados, son momentos de gran incertidumbre. Y con una cierta perplejidad me comentaba lo mal que responde la gente a la incertidumbre. Me estoy dando cuenta que estoy más habituado que la media a vivir en la incertidumbre. Sí, pero Inma, sí, que se me venía, ¿no?, de decir la teoría evolutiva de Darwin, ¿no? Me viene a la mente porque es adaptarnos a las circunstancias e incluso confiar más en nosotros, ¿no? Absolutamente, absolutamente, porque hemos estado viviendo como la protagonista del cuento de la lechera, que mientras iba de camino a vender la leche pensaba lo que iba a comprar, con lo que iba a ganar y luego lo que volvería a hacer, y mientras estaba distraída en ello se le derramó la leche. Ayer, hablando con un ingeniero de la NASA que está en Houston, le comenté esto que os estoy comentando, del cuento de la lechera. Yo la verdad no sé si en Estados Unidos existe o no el cuento de la lechera, por lo menos él no lo había escuchado nunca. Yo a través de la pantalla veía que me escuchaba con mucha atención y al terminar yo con la explicación del cuento me dijo con una tranquilidad pasmosa: pues nada, hay que volver a casa a ordeñar de nuevo la vaca, de nuevo ir a venderla, eso sí, fijándose mucho más en el camino para no tropezar. Entonces pensé que estamos más acostumbrados que otras culturas a que alguien nos saque de una situación indeseada, como si nosotros no fuéramos capaces, como si no se nos pudiera ocurrir a nosotros cómo salir de esta. Esto me sucedió hace un verano en un país en el que en invierno hay mucha nieve. Estábamos saliendo de la casa donde estábamos alojados y me explicaban en aquel momento que allí donde estábamos, en aquel mismo momento, en invierno podía llegar a haber 1,5 metros de nieve. Mi pregunta fue: ¿y quién viene hasta aquí para quitar la nieve y que podáis abrir la puerta y salir? Me miraron perplejos y respondieron aplastantemente: nosotros. Entonces me hizo pensar que yo estaba instalada en una cultura de la certidumbre y de la creencia de que de las situaciones difíciles ha de venir alguien a sacarme. El rotundo nosotros como respuesta, la verdad es que fue una gran lección para mí. Estos días se ha hablado mucho de la curva, ¿no?, de la curva de contagiados, de la curva económica, ¿no? Pero yo quiero hablar contigo, ya que eres autora, además, de un libro que yo recomiendo, como no lo vas a hacer tú, lo hago yo, que se llama Revolución Emocional y que
es tan grato escucharte hablar de las emociones, ¿no? Yo introduciría, o hemos introducido con amigos, nuestra curva emocional, ¿no? Y le incluyo en esa curva emocional con todo esto que estás diciendo de reconocimiento ante un momento de pérdidas y en una sociedad, como dices tú, que estábamos metidos en el cuento de la lechera, ¿no? O en decir, bueno, esto me lo tiene que recoger alguien o esto me lo tiene que apañar alguien, ¿no? ¿Cómo en nuestra curva emocional, en este momento de transición de un mundo que pensábamos que era, que todavía a lo mejor deseamos que sea y no es, incluso nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a nuestra propia revolución emocional en la que estamos, sin duda, ante todos estos cambios? Pues ya que hablamos de cambios, la pregunta sería ¿cómo empezamos a cambiar? Es decir, cada uno se tendría que hacer. ¿Cómo empezamos a cambiar? Pues de entrada, venciendo la resistencia natural que en la mayoría de situaciones tenemos en los cambios. El ser humano, por naturaleza, tiene una cierta resistencia al cambio. Solo desea el cambio cuando cree que no puede estar peor de lo que está. Es decir, la resistencia proviene de la certeza de saber qué es lo que vamos a perder, pero no lo que vamos a ganar. Y como que habrá cosas que vamos a perder, vamos a tener que hacer el correspondiente duelo bien hecho. Y después de haber hecho el duelo, que tiene sus 4 fases, hay que pensar. Sobre todo hay que pensar en mayúsculas, porque pensar sirve para entender y entender sirve para ver, porque solo podemos ver lo que somos capaces de entender. Y para que podamos ver hacia dónde hay que ir, hay que entender qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Pero tampoco estamos muy acostumbrados a pensar. Estamos más acostumbrados a hacer que a pensar. Y es más fácil hacer que pensar. ¿Cuántas veces cuando no queremos pensar nos ponemos a hacer cosas? Porque no podemos hacer 2 cosas. Hacer y pensar no es posible. Como más cosas haces, menos piensas. De todas maneras, hay una cosa más importante, diría yo, que es saber lo que hay que hacer. Y es saber lo que no hay que hacer. Porque ante cualquier circunstancia y con más motivo, como más urgente y decisiva es la situación, lo más importante no es saber lo que hay que hacer, sino es saber lo que no hay que hacer. Simplemente, más que nada, por no incurrir en iatrogenia. La iatrogenia, ¿sí? Cuéntame. Pues la palabra iatrogenia es una palabra que utilizamos muy poco, pero en la que incurrimos a menudo en ella. Es una palabra que viene del griego y que significa que cuando tú haces alguna acción con la intención de ayudar o mejorar, perjudicas. Viene del mundo de la medicina y empezó en el momento en el que antiguamente, cuando las mujeres tenían los hijos, los tenían en casa y estaban ayudadas por una vecina, un familiar, alguien con experiencia. Pero había muertes tanto en las madres como en los recién nacidos y los médicos dijeron que si ellos estaban cerca podían salvar vidas tanto de la parturienta como del recién nacido y se pensó que tenía sentido, con lo cual empezaron los médicos a asistir a los partos. Pero cuando quisieron empezar a ver desde el punto de vista estadístico como cuánto habían disminuido las muertes, con gran perplejidad descubrieron que no solamente habían menos, sino que habían más. Entonces se pusieron a buscar cuál era el motivo y lo encontraron porque todavía era el momento en el que no se sabía que la asepsia era imprescindible. Los médicos daban clase a los alumnos de medicina en la morgue haciendo biopsias y haciendo autopsias y sin lavarse las manos iban al paritorio, asistían a las madres y las infectaban. Con lo cual estamos ante una situación, yo diría que prácticamente única, en una oportunidad única. Estamos, yo diría que en la
jugada inicial de una partida de ajedrez, en la que, como en toda partida de ajedrez, los primeros movimientos son los que marcarán los movimientos posteriores y probablemente el devenir de la partida. Y en esta partida de la vida vamos a poner todo de nuestra parte para que tenga por lo menos un final feliz, ¿no? Vean, cuando te escucho me vienen tantas preguntas que supongo que a la gente también, ¿no? Porque dices, me ha quedado como, es importante saber, ¿no? lo que hay que hacer y decías, no, es importante saber lo que no hay que hacer. Pero claro, ¿cómo saber lo que no hay que hacer? Pues otra vez más pensando y después algo muy importante, conversando. Conversar es una fuente de felicidad por la cantidad de ingredientes que se dan en ella. Conversar es una palabra que viene del latín y significa vivir. Puede significar también darle la vuelta a algo, hacerlo en compañía. Conversar son muchas cosas en una. Conversar es pensar juntos, conversar es compartir, conversar es escuchar y ser escuchado, conversar es mirar y ser mirado. Es decir, pensar, compartir, escuchar, ser escuchado, ser mirado, yo diría que son piezas de fondo de armario para la felicidad. Porque cuidar y ser cuidado es otro básico. Yo tampoco he conocido a nadie al que no le guste ser cuidado. Y como bien decías hace un momento, hablábamos de escuchar y tampoco nos enseñan a escuchar. Pero la naturaleza es muy sabia y, como bien decías, tenemos 2 oídos y una boca. Hemos de escuchar el doble de lo que se habla si queremos entender al otro, o lo que es lo mismo, si queremos que se sienta feliz. Sentirse comprendidos también, ¿no? Que entra dentro de esa conversación que a veces, y hablando alguna vez contigo, me decías, pon atención en cuando hablas con alguien, si estás entendiendo y comprendiendo o estás pendiente de responder, ¿no? Y eso no es conversar. No, esto es un clásico también, ¿no? De que te están hablando y en lugar de estar escuchando para luego poder reflexionar y ver de qué manera reaccionas o por qué te sorprende o por qué me incomoda, en lugar de esto ya estamos pensando qué es lo que le vamos a decir, cómo lo vamos a rebatir y entramos a discutir y salimos de conversar. Esto es muy, muy importante porque si no, acabamos sintiendo que no nos entienden y además tenemos razón, pero es que no solo no nos entienden, sino que nosotros tampoco entendemos. Esto tiene que ver mucho también con el diferente. Hay una gestión que nos cuesta mucho que es el diferente. Mientras estamos con alguien que piensa como nosotros, que habla como nosotros, que siente como nosotros, que viste como nosotros, entonces estamos como tranquilos. Pero cuando aparece el diferente, entonces nos ponemos como en alerta. ¿Por qué? Porque nos hace pensar. Nos hace pensar, ¿y por qué este hace esto así diferente que yo? ¿Y por qué yo lo hago de otra manera? Y entonces uno se pone a pensar que a veces lo que está haciendo el otro tampoco está tan mal y a veces incluso está mejor que lo que yo hago. Pero entonces, ¿qué hago con lo mío? Y entonces entramos en unos debates personales internos que, como que no estamos acostumbrados, nos incomodan. Y como cuando nos incomoda algo, ¿qué hacemos normalmente? Una pirueta en el aire y entonces decimos, es raro, está loco, Y hace un momento teníamos un problema nosotros, que es que no entendíamos algo y lo hemos resuelto muy fácilmente. Se lo hemos colocado al otro poniéndole un adjetivo que normalmente es peyorativo. A ver, vamos con ya un poco, voy recopilando, porque claro, cuando te he dicho, defíneme sobre dónde, sobre qué asfalto o sobre qué hierba estamos caminando contigo con el tema de la felicidad,
me ha dado la sensación que hemos ido al origen, como a la base, algo que parece tan sencillo, ¿no? Como es el reconocimiento, ¿no? El reconocer más, el ofrecer más lo que yo tengo que lo que no tengo y lo que tiene el otro que lo que no tiene, ¿no? Claro, estamos en un restart, ¿no? Empezar a caminar de nuevo. Inma, mucha gente estará no solo con la incertidumbre, sino con el desconsuelo encima, de decir, de escucharte y decir, sí, pero todo esto tan sencillo, no sé si, claro, esto me va a dar ese bienestar o me va a calmar ese estado de ansiedad que ahora mismo la gente puede sentir, ¿no? Es cierto que la situación en la que estamos ha puesto encima de la mesa algo que llevábamos muchísimos años y muchísimo tiempo queriendo poner debajo de la mesa. Y es que somos vulnerables y que solo saldremos mediante la colaboración, juntos. Es decir, es aceptar que somos vulnerables, que la vulnerabilidad no es una debilidad, es una realidad y que todo el mundo en mayor o menor medida es vulnerable. Y compartiendo vulnerabilidad ya estamos haciendo colaboración, porque la competición nos lleva al aniquilamiento, la colaboración nos lleva a avanzar. Y juntos, es como esta frase que probablemente ya se ha oído mucho, y es que uno solo llega antes, pero juntos llegamos más lejos. Sí, a ver, totalmente de acuerdo, pero la colaboración, la conversación, la reflexión, el reconocimiento, fíjate todos los ingredientes que nos has ido poniendo, la vulnerabilidad, aceptar la vulnerabilidad, ¿no? Aceptar que nada es fijo, ¿no? La incertidumbre en nuestras vidas. Es parte del camino que nos ha tocado, ¿no? Aceptar, a lo mejor todavía no resistimos, hay una resistencia a aceptar todo esto que ha sucedido, todo esto que nos ha sucedido, este castillo de naipes que colectivamente se nos ha desmontado. Y además hay otra cuestión también que me parece que es importante resaltar. De esta vamos a salir de la mano de las emociones. Es decir, estas emociones que durante tanto tiempo han estado viviendo como si fueran la Cenicienta, como si fueran la hermanita pobre de la racionalización. Ahora es el momento de poner en común nuestras emociones y a través de esto poder elaborar desde la emoción, porque somos seres emocionales, no somos máquinas pensantes. Si observamos estos días, tanto que temíamos durante tanto tiempo, yo por lo menos las últimas conversaciones antes del confinamiento que escuchaba era el temor a los robots, a la inteligencia artificial, que nos van a sacar del mapa, que nos van a quitar el trabajo. Y hemos podido observar todos estos días que dependemos todavía de cosas mucho más básicas, como son los repartidores de alimentos, los recogedores de la basura, los enfermeros. Y cómo nos emocionamos, cómo nos emociona un aplauso colectivo. Es decir, el aplauso, uno solo aplaudiendo en su balcón, no emociona, pero el aplauso colectivo nos emociona. Y cómo nos emociona poder pensar que podemos ayudar, poder pensar y poder cantar. Si nos fijamos, cada país en esta situación en la que estamos ahora tiene su canción que se ha hecho como un himno, que la hemos convertido en himno, pero también podemos fijarnos que no es una canción del siglo XXI. Todas las canciones son del siglo XX. Hay que reflexionar también en esto. Es decir, nos emociona más
cosas que hemos vivido, que nos traen unos recuerdos determinados, que lo que tenemos por vivir. Porque además solo recordamos lo que nos emociona, solo aprendemos lo que nos emociona, solo la vida vale la pena si es vivida con pasión, porque todo lo que no se vive con emoción se queda por el camino. A mí me has llenado la mochila hoy con esta charla de todas las cositas que tengo y me las has recordado, que tenemos todos para seguir trabajando, porque, y vuelvo al origen, ¿no?, de esta charla, ese Working for Happiness, ¿no?, para seguir trabajando en nuestro bienestar, en nuestra felicidad y evidentemente la felicidad colectiva. Inma. Exactamente. Todos buscamos la felicidad, todos deseamos la felicidad y todos juntos hemos de encontrar la felicidad, porque la felicidad de uno solo no existe. La felicidad, siempre hay alguien. Cuando hablamos de felicidad, siempre pensamos en alguien, siempre recordamos algún momento con alguien. Esto es la auténtica felicidad, por lo menos desde mi punto de vista. He tratado de conversar contigo, escucharte, Inma, y te aseguro que yo he sentido placer, felicidad. Muchas gracias, Inma. Igualmente, yo también, Sandra.